Un día después del estallido en la zona portuaria de Beirut, ya se había confirmado la muerte de más de 135 personas, mientras más de 4.000 se encontraban heridos y 300.000 se quedaron sin hogar debido a la destrucción ocasionada por la onda expansiva de la explosión que alcanzó la magnitud de una bomba nuclear, aunque sin los efectos adicionales de la radiación, y fue registrado en los sismógrafos como un terremoto de magnitud 4.5. En realidad, se registraron dos estallidos, el primero de un almacén de pirotecnia que llamó la atención de muchos testigos alrededor, quienes apuntaron la cámara de sus celulares a grabar lo que sucedía, y eso permitió contar con numerosas grabaciones de la segunda explosión, ocasionada por 2.570 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en un edificio contiguo. Esa segunda explosión fue la que ocasionó la destrucción masiva que dejó herida a la capital libanesa, tal como sucedió en Toulouse, al sur de Francia, donde murieron 31 personas en 2001, en la ciudad de West Texas, donde en 2013 murieron 15 personas, o en el puerto de Tianjin, China, donde perdieron la vida unas 150 personas en 2015. En todos estos casos, el causante fue el nitrato de amonio, químico utilizado en la fabricación de fertilizantes. La segunda explosión registrada en Beirut pudo haberse prevenido, pues las autoridades estaban enteradas de la existencia del nitrato de amonio, almacenado en grandes cantidades. También lo sabían los propietarios originales de la sustancia. Todo comenzó en 2013, cuando el barco carguero Rosus, que navegaba con bandera de Moldavia y era propiedad del empresario ruso Igor Grechunshkin, zarpó del puerto de Batumi, Georgia, en las costas del Mar Negro, con una gran carga de nitrato de amonio que debía llegar a Mozambique, en el sureste de África. Al pasar por Turquía rumbo al Mediterráneo, hubo problemas con la tripulación, que intentó amotinarse porque no llegaban sus salarios. Esto ocasionó la renuncia de los oficiales al mando, quienes fueron sustituidos por el experimentado capitán ruso Boris Prokoshev. Reporteros del diario The New York Times lograron localizar al capitán Prokoshev, quien aceptó conversar con ellos y les comentó que ya en aguas del mar Mediterráneo, frente a las costas de Chipre, el empresario Grechunshkin les envió un mensaje informando que no podía cubrir la cuota para atravesar el canal de Suez, por lo que el barco se dirigió al puerto de Beirut para recibir más carga que permitiera obtener el efectivo necesario. Sin embargo, hubo contratiempos con la carga adicional que no llegó, y el empresario se tuvo que declarar incapaz de seguir pagando la tarifa de permanencia en el puerto, por lo que las autoridades libanesas decidieron incautar el buque con todo lo que llevaba a bordo, e impidieron que la tripulación abandonara el barco. Al parecer, el empresario Grechunshkin había abandonado el barco, la carga y la tripulación. Entre los marinos había varios ucranianos que pidieron apoyo a su gobierno, y se inició un juicio que tuvo una duración de 2 años, durante los cuales los hombres no pudieron abandonar el buque. Finalmente, la corte del Líbano obligó al empresario ruso a pagar el viaje de los marinos al puerto de Odessa, en Ucrania, y entregó a las autoridades locales la propiedad de la nave y lo que transportaba. El capitán Prokoshev alegó que se le debían todos sus salarios y pidió cobrarse en especie con parte de la carga, lo que no le fue permitido. Esto dejó a las autoridades libanesas con un viejo buque carguero y 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que decidieron guardar en el almacén número 12 del puerto de Beirut, mientras se decidía qué hacer con ese compuesto, hasta que varios años después estalló, causando la destrucción de varias cuadras a la redonda. Conforme la población se fue enterando de la historia del nitrato de amonio, que llevaba años guardado, se generalizaba una sensación de ira hacia las autoridades, que se reflejaba en comentarios que se subían a las redes sociales, denunciando la negligencia de quienes dejaron durante años una sustancia tan peligrosa en aparente abandono. En días recientes, las autoridades libanesas informaron que la explosión del pasado día 4 de agosto afectó 601 edificios históricos, 70 de los cuales con riesgo de derrumbarse. Hasta el momento, la explosión ha causado la muerte de 171 personas y más de 6.000 heridos. En México se planea construir una planta de amoníaco en el puerto de Topolobampo, al norte de Sinaloa, en el municipio de Ahome. En una primera etapa se tiene contemplada la inyección de $1.000 millones, lo que permitirá producir aproximadamente 770.000 toneladas anuales de amoníaco, lo cual podría representar un gran peligro para los habitantes de este puerto, dado lo que sucedió en Líbano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la gira más reciente que tuvo en Sinaloa, dijo que la continuación de la construcción de esta planta de amoníaco será sometida a una consulta entre la gente, los cuales decidirán si continúa o no dicha obra, puesto que no se puede imponer nada.